queridos amigos y usuarios de esta emblemática biblioteca, doctor Rafael Pino Rubira. Esta noche tenemos invitados especiales a Estudiantes por la Libertad a través de su club de lectura Libertad Ecuador. Esta noche vamos a iniciar el análisis del texto de Tom Palmer después del Estado de Bienestar, principalmente el capítulo 1 y el capítulo 2, bajo la moderación de Leonard Kinder Alieri, que es el coordinador general de Estudiantes por la Libertad Ecuador. Quisiera que Leonard dirija algunas palabras para que nos explique en qué consiste la asociación de ellos. Leonard. Muy buenas noches. Primero quiero agradecerles a todos por estar aquí y a María José por hacer realidad este evento, que nos está allá tras cámaras. Estudiantes por la Libertad busca promover las ideas de libertad, busca promover el debate de las ideas, porque nos parece que es algo muy necesario. Creemos que la sociedad cambia y mejora a través de las ideas, cambia y mejora a través del debate, y que en este debate de ideas estaremos cada vez más cerca de lo que podríamos decir una verdad, y que este debate de ideas va a llegar cada vez a más personas, y de esa manera podemos cambiar el futuro de nuestra ciudad, de nuestro país y, ¿por qué no?, del mundo. Entonces, a eso nos dedicamos como Estudiantes por la Libertad, a expandir ideas, a debatir ideas, a conversar sobre las ideas y cada vez tratar de llegar a más personas. Quisiera acotar, antes de iniciar el análisis del capítulo 1 y 2, y enviarle un caluroso abrazo y saludo a Michelle Andrade Figueroa, estudiante de esta Facultad de Jurisprudencia de la Universidad de Guayaquil, que fue el nexo con estos valiosos jóvenes. Estudiantes por la Libertad están conformados por estudiantes que vienen de la ESPOL, la Politécnica Salesiana y la Universidad Católica. Quiero que sepan que ustedes son bienvenidos a este espacio académico, cultural y obviamente a la Universidad de Guayaquil. Y a la biblioteca Rafael Pino Rubira. Por supuesto, muy especialmente. Usted dirige, por favor. Bueno, como diría, hoy vamos a conversar sobre las dos primeras secciones, aunque tenemos algunos nuevos y eso es muy bueno. Entonces, pero quisiera enfocarme principalmente en lo que está en la página 42, que tiene una pregunta muy interesante, que es básicamente mucho de lo que tiene que ver con el estado de bienestar y si es necesario o no es necesario, qué tan bueno es o qué tan malo es. Entonces, algunos o muchos promotores del estado de bienestar dicen que la manera de crear crecimiento es, por ejemplo, crecimiento económico, crecimiento, desarrollo social, desarrollo económico, es a través de, por ejemplo, disminuir desigualdades. Quitarle al rico para darle al pobre, por ejemplo, y que de esa manera crear un estado más de igualdad de oportunidades. El libro, en esta sección de cuál es el motor del crecimiento, presenta otra visión de cómo se crea la riqueza dentro de un país, cómo se desarrolla el crecimiento económico, cómo se desarrolla las sociedades en general. Entonces, no sé, antes de entrar a lo que diga el libro, si ustedes tienen alguna manera de tratar de explicar la riqueza o el crecimiento económico de un país. ¿Alguien quiera participar? ¿Cuál es el motor del crecimiento? Vamos a centrarnos en la pregunta del libro. Sí, seguro que ustedes crean. Bueno, yo pienso que principalmente tiene que ver con el capital humano, o sea, con las personas. O sea, tiene que ver mucho con la cultura, con la forma en que perciben la vida sus ciudadanos. Para mí ahí radica el motor de avance, o sea, puede ser una persona que quiera algo mejor para su familia, o puede ser alguien que se conforme, o puede ser alguien que no le importe. O sea, todo depende de cómo sea la cultura de las personas de determinada región. ¿Ya? ¿Alguien más? Son muchas variables. Por ejemplo, sí es verdad, el factor humano interfiere mucho en ese asunto, pero digamos, el factor humano es solo una pequeña parte de todo el panorama que tenemos, porque también tenemos tecnologías, tenemos ideas, como estamos tratando aquí, tenemos incluso alianzas. El ser humano no es un ente solo apartado, está rodeado, tiene su entorno. Entonces, por ejemplo, si solo fuera el componente humano, los cazadores
recolectores primitivos eventualmente sin ningún tipo de tecnología hubiesen avanzado donde estamos aquí, cosa que es erróneo, ya que gracias a que han tenido diferentes tecnologías, diferentes grupos de estos seminómadas o nómadas pudieron dominar sobre otros grupos nómadas. Por ejemplo, estuve leyendo que los proto-indoeuropeos, las personas que vinieron antes de lo que ahora llamamos europeos indianos, ahí, de esa sección, ellos pudieron dominar a todas esas culturas porque tenían avances tecnológicos que las culturas no tenían, principalmente la rueda, y ellos sabían pues, usar caballos como bestias de carga y como caballería. Entonces ellos pudieron a través de eso hacer una... Bueno, hay que conversar hasta qué punto la riqueza de uno es la riqueza de otro, que es también otro tema, porque estábamos hablando de una riqueza muy general, y no estamos enfocándonos a qué es riqueza, porque una riqueza de uno puede ser la pérdida de otro, o ambos crecen o ambos bajan, porque todo tiene su costo, tiene su utilidad. Entonces, tenemos que depende mucho de las mecánicas que existan, también depende de las posibilidades de las personas y luego las personas, en qué cantidad, cuál es su habilidad, cuáles son sus tecnologías, todo ese tipo de asuntos que involucran. Entonces, hay muchas maneras de crear riqueza. Ya he comentado la manera bélica de crear riqueza, que en su tiempo era muy rentable, si de lo contrario no hubiesen seguido haciéndolo. Ahora, por supuesto, estamos en otros tipos de situaciones. Hacer guerra de esa manera es mucho más caro porque tenemos reglas que no es normal, y ahora tenemos el comercio, incluso, que siempre lo hemos tenido, pero ahora es más obvio. Entonces, la manera de hacer riqueza depende mucho de las circunstancias actuales, y sobre todo si las personas que hacen eso, y eventualmente máquinas también, tienen las posibilidades de realizar los procedimientos indicados según las circunstancias actuales para crear la riqueza en esa perspectiva. Tocó un punto interesante. ¿Qué es riqueza? O sea, muchas cosas interesantes, pero entre todo eso, uno de los puntos interesantes fue ¿qué es riqueza? O sea, podemos hablar, ese es el debate más grande, ¿no? O sea, en políticas públicas, entre nosotros, o sea, todo el mundo quiere ser más rico, o todo el mundo quiere que el país sea más rico, y riqueza, bueno, puede ser riqueza cultural, riqueza, no sé, económica, riqueza de muchas cosas, pero en definitiva, entonces, ¿qué es riqueza? Siempre hemos hablado de no, es que este no tiene que ser presidente porque nos va a empobrecer a todos. ¿Qué es que te vaya a hacer pobre? Para saber qué es lo que te va a hacer pobre, tienes que saber qué es lo que te va a hacer rico. ¿Qué es riqueza? Bueno, cuando tú tocas el tema riqueza, mi mente no establece una analogía directa hacia el dinero. Cuando tú hablas de riqueza, la analogía que hago inmediatamente es independencia. Tengo que tener independencia intelectual, intelectiva y cultural. Y eso es lo que a mí representa para mí la riqueza. No puedo ser una dependiente, pero no exactamente una dependiente económica, porque creo que es lo menos grave. Lo más grave es ser una fatua, una dependiente respecto a ideas. Si yo no tengo seguridad, si yo no tengo una preparación mínima, yo estoy lamentablemente, ¿cómo se llama?, diseñada para ser una esclava. Y yo pienso en la no autonomía. Si tú me hablas de riqueza, yo pienso en independencia, autodeterminación. Pienso en mi formación intelectual, pienso en mi formación profesional. Y eso me da una independencia bárbara. ¿Quién más? ¿Qué es riqueza? Bueno, riqueza, parecería que el libro habla de economía. Y la economía considera la riqueza así sin más como la producción de bienes, materiales y servicios. Esa es la riqueza. O bueno, eso es lo que se entiende como riqueza, ¿no? Lo que la autora de Arispa definitivamente menciona completa o complementa lo que es el espíritu humano, y de alguna manera es, o de algún sentido es, enriquecedor. Con relación a lo primero que tú mencionabas es que enriquece a los países, pues bueno, la capacidad que tengan de producir estos bienes y servicios. Producir bienes y servicios así por así, o sea, no sé. Es que esta producción de bienes y servicios va relacionada a unas necesidades, pero estas necesidades van relacionadas a una cultura. Y esa cultura es la que establece lo que en teoría crea esta relación de equilibrio consumo, producción de bienes y todo lo relacionado con la cadena de producción.
interesante. Necesidades. Bueno, contestando a cuál era el motor de crecimiento, pero viéndolo desde el punto de vista administrativo, el motor de crecimiento siempre va dado por factores. Entonces, para determinar los factores de éxito que debe tener una empresa o un emprendimiento, son varios, como la innovación, la creación de un espacio ameno, la atención al usuario, las instalaciones, el diseño de interiores. Todo esto de aquí es un complemento que lleva a la innovación y a la creación del crecimiento económico de cada persona o cada emprendimiento que cada uno quiere hacer. ¿Ya? ¿Algo más? No me siento segura con lo que voy a decir, así que... Lánzate, moja. Tienes la libertad de hacerlo. Tienes la libertad de hacerlo. Voy a tratar de traducir, y ustedes me dirán qué tan de acuerdo o no están con el concepto que les voy a dar de riqueza. Riqueza es la capacidad que tengan las personas para satisfacer sus necesidades. Las necesidades pueden ser, y hay quienes dicen que son infinitas. Entonces, es básicamente tú eres tan rico como tú sientas que necesitas, que puedes obtener lo que necesitas. Por ejemplo, la Miss Grace habló de independencia. Ella es tan rica dependiendo de qué tan independiente pueda ser. Ella es rica si lo tiene, no es rica teniendo $1 millón. Habrá quien necesite tener $1 millón para sentirse rico. Y probablemente nunca lo consigue y se sienta pobre toda su vida. Pero ese es su concepto de riqueza. Entonces, si partimos de esto, y también me agradó, trataré de traducir también tu ejemplo. Hablaste de servicio al usuario, de factores, ya. Todo esto, y además de la producción, que son las necesidades, pero todas estas cosas se traducen en una palabra que se llama valor. Otorgarle valor a los demás. A medida que tú le otorgues valor a alguien más, puedes obtener dinero, que es lo que, si es tu visión, te hace más rico. Si tú estás satisfaciendo la necesidad de alguien más, es porque estás otorgándole valor a la vida de esa persona. Por lo tanto, esa persona, si le das suficiente valor, va a estar dispuesto a aflojar cierta cantidad de dinero porque tú le satisfagas esa necesidad. Entonces, de esa manera obtienes dinero, como quien dice, si hablamos en términos económicos, riqueza económica. Entonces, si transferimos esto al lenguaje de lo que trata de decir el libro habla de cooperación, como tú le mencionabas, e intercambio. Como tú decías, no estamos solos en el mundo, entonces necesitamos comerciar, primero porque es un asunto natural, nada de esto nosotros lo hemos hecho, nada de lo que está aquí en toda esta universidad, y sin embargo lo tenemos, porque hemos podido comerciar, todos nosotros nos dedicamos a algo, por lo cual ganamos dinero, y con ese dinero obtenemos cosas de alguien más. Entonces, también cuando hablaste de productos y servicios que estén atados a una necesidad, usualmente esto solo se puede dar en condiciones de mercado. ¿Por qué? Porque digamos que las rejas que están aquí afuera de la universidad, que yo las detesto y creo que la Miss Grace también, dieron, digamos, trabajo, son un producto, están allí, pero es muy difícil ver si realmente significa la satisfacción de la necesidad de alguien, que no sea obviamente de quien las puso, pero la necesidad de las personas. Es muy difícil verlo. Los servicios públicos, es muy difícil verlo. ¿Qué tantas necesidades están satisfaciendo? Y si se están satisfaciendo las necesidades correctas. Es muy difícil verlo. Por ejemplo, ayer, no está Michelle, la anterior vez que nos reunimos, habló de, por ejemplo, que no hay una escuela en Palora, digamos, que sí hay, ¿verdad? Digamos que si no fuera pública y fuera privada no hubiera, porque hay muy poca gente y no es negocio entonces ponerse una escuela, o sea que tampoco estoy tan de acuerdo. Pero digamos que fuera así, digamos que en una comunidad muy lejana no hay una escuela.
viene el Estado y pone una porque cree que la educación es justa y necesaria y que tiene que haber una escuela en todos los rincones del país. ¿Esa escuela está satisfaciendo una necesidad? ¿La gente necesitaba esa escuela? Es muy difícil verlo, a eso voy. Puede que sí, pero es muy difícil verlo porque la gente no está deseándola, no hay una necesidad de una escuela. A lo mejor ellos son felices aprendiendo a cultivar las tierras, aprendiendo sumas. No sabían que lo necesitaban. Ah, eso iba a ver, o sea, Puede una ser. cosa es una necesidad percibida, otra cosa es una necesidad absoluta o objetiva. Estamos ahí, porque- Hay necesidades objetivas. Ah, bueno, necesitas agua, aire, o sea, respirar. Quizás para ti no, para tu conciencia no, pero para que tu estructura biológica exista. Crear una necesidad. Bueno, depende, porque crear necesidades, digamos, te corto el brazo y la necesitas un recorto de brazo que incluso tengo aquí muchas prótesis. Entonces hay que ver porque una cosa es que tenga la necesidad, digamos, que en nuestro concepto, incluso el tema de las tierras, ellos quieren hacer sus tierras, fantástico. El asunto es que ellos, como no saben ese asunto, no saben que el precio de la tierra agrícola aquí está muy por debajo de toda la región latinoamericana. ¿Por qué? Porque no está tecnificada, muchas veces no está bien tratada y todos los asuntos mágicos de esa Ojo, parte. yo no he dicho que la educación no les convenga. No he Claro, dicho es eso. diferente. Es diferente. Es diferente, sí. Entonces, a lo mejor sí necesitan educación para tecnificarse, Por ejemplo. a lo mejor necesitan educación para ser más productivos, para saber qué plantar, qué no plantar, Sería el tipo de educación que necesitan. por ejemplo. Les pueden dar una educación. En este caso, obviamente no es que creó el Estado la necesidad. El Estado les dio la oportunidad de observar que pueden tener mejores oportunidades. Y una mejor oportunidad empieza por la educación. Pero ¿qué educación? A ver, estamos hablando del caso de que son personas que solamente son campesinos y que solamente trabajan la tierra, ¿verdad? Ahora, si yo como Estado veo que hay, que serán 50 niños, 100 niños, yo les puedo dar una educación primaria, yo necesito que ellos sepan leer, escribir y que aprendan que tienen mejores oportunidades que solamente trabajar la tierra. O sea, sí estoy de acuerdo, pero creo que yo no sé, o sea, quizás el ejemplo de educación no fue el más adecuado. No, es que es el ejemplo más debatible, por eso lo pongo. Bueno, sí, pero es que la educación es necesaria, pero yo sí entiendo el punto de que depende de la necesidad que alguien quiera y no de la que alguien más suponga por mí. Ya, porque alguien me ve a mí desvalida, no es que a este niño le falta educación, entonces vamos por una de acuerdo. Pero, como dice ella, la educación es bastante necesaria, o sea, puede que se hayan educado y tengan sus propias técnicas matemáticas para producir la tierra. Pero, Lo que decía la Miss Grace a mí me sonó más a que necesitan información, a que necesitan educación. A mí me sonó así. O sea, la Declaración Universal de Derechos Humanos me parece que habla de que es importante garantizar la educación, por lo menos primaria. Entonces, parecería que el común de los mortales considera que es ultra necesario que estén informados o educados con base a cierta información elemental. ¿Qué es información elemental? Imagínate que estás en una sociedad organizada, política, donde te exige cierto tipo de comportamiento y cierto tipo de relación con el entorno. Entonces, sin esa información difícilmente puede ser ni siquiera consumidor de productos. Entonces, allí es cuando se vuelve elemental, dado el nivel de sociedad en el que estamos, que esa información la posean. Digamos, si realmente es tan necesario, ¿por qué un privado no lo haría? Porque quizás para el privado no es rentable por el número de... Ojo, yo no he hablado de negocio, he hablado de privado. quizás no lo necesitas, Sí. todavía no ves. Antes la iglesia educaba, Y las... fundaciones se van a meter a los Tú sabes últimos que- rincones tú sabes que de alguien te África. diría que la clases. iglesia dejó de educar porque el Estado le quitó esa potestad, pero Pobre la iglesia. iglesia lo hacía. Pobre Clero. Podría ser. Y A eso voy, o aún sea, hay hay muchas cosas que instituciones quedan privadas. ahí. Es que mira, el asunto es muy específico, porque un privado no lo hace, porque primero, si lo hablamos ya del contexto empresarial que corre, toda la educación está muy normada. Entonces, una propuesta de negocio que se desvíe de la normalización de esta, pues la academia,
no podría ser favorable. Por ejemplo, dice, el mayor inconveniente que tengo es que tengo una cantidad mínima de estudiantes, por lo tanto no puedo usar el modelo establecido para esto, pero se puede usar otro modelo. Digamos que en vez de acá la duración estándar, notamos que si tenemos nuevas técnicas de aprendizaje, técnicas de enseñanza, nuevos tipos de técnicas, podemos reducir el tiempo, y cuando reduzco el tiempo eventualmente voy a darles el mismo resultado en el menor cantidad de tiempo, por lo tanto reduzco los costos, por lo tanto no necesito la misma cantidad de personas. Entonces yo puedo argumentarte que ahí una cosa interviene también un poquito el Estado, por no decir todo, pero también porque este conocimiento específico no está muy difundido en Ecuador. Por ejemplo, aquí no es que quiero achacar a tu educación, pero quiero hacer una crítica muy constructiva, porque dicen criterios de éxito para el emprendimiento y te dan tantos criterios, pero esto implica que solo hay un camino esencial para hacer el éxito empresarial. Yo lo digo en base a mi investigación. Sí, por eso. Porque yo investigué. Exacto, pero esa investigación se basó en otro criterio y ese criterio implica igualmente que existe solo este camino. O sea, no me estoy metiendo con que esa idea Entonces, pero hay personas, por ejemplo, que dicen la atención al cliente y que hay que amarlo, pero en Japón la gente paga porque te peguen. Es un mercado interesante y cada vez más en crecimiento. Es que estás confundiendo la parte de atención al usuario. Una cosa es atender al cliente, pero tú lo estás haciendo como una forma más afectiva. Cuando hablamos de atención al usuario siempre va la parte amable y la parte cordial que se le da a las personas, porque uno no se siente ahí y con una cara amargada o amargada. Los japoneses pagan por eso. Pero es que depende de la cultura. Exacto, depende de la cultura. Exacto, y a eso. Depende de la necesidad, del valor. Exacto, y es precisamente por eso, porque como este tipo de conocimiento está muy normado ante esta parte de la sociedad, la perspectiva de la sociedad, realmente no podemos ver más allá de realmente cuáles son las necesidades absolutas u objetivas o no son percibidas, porque también yo puedo decir, ya no necesito una educación formal, porque bueno, yo no tengo educación formal, empezando por ahí, lo máximo que soy bachiller. Pero alguien me puede decir, si la necesitas porque no vas a acceder a distintos trabajos, y yo, fantástico, no necesito, entonces voy a examinar ese modelo de negocio, voy a hacer el estudio necesario y voy a ofertar mis servicios como consultor, que he hecho. Entonces, ¿hasta qué punto realmente una necesidad es absoluta o cuál es percibida? No podemos considerar que no se puede avanzar el debate si no establecemos esa parte. O sea, estábamos hablando de crecimiento. Ajá. Y ahorita estamos hablando de cualquier cosa. Es que Las necesidades, yo pienso que son claramente objetivas, en tanto dependen de lo primero, lo primordial, ¿no? La vitalidad, ¿no? Esas son súper objetivas e imprescindibles, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, en ese ejemplo, porque eso de ahí también, porque es la pirámide de Maslow, que es la pirámide de necesidades. Entonces tienes en la base de la pirámide las necesidades básicas. Pero digamos, tú necesitas agua, pero necesitas agua embotellada o natural. necesitas agua. Es una cuestión biológica. O sea, tu cuerpo necesita agua, tú no. Sí, yo. No, hay una separación entre la conciencia y tu cuerpo. Pero está comprobado. Eres el convenio que tenemos ya. Bueno, si no tomo agua 30 días, no va a haber conciencia. En todo caso, yo creo que esas necesidades son súper biológicas, ¿verdad? Y son objetivas, mesurables, medibles, etc. Lo que hemos visto con la sociedad industrial es la creación de necesidades, ¿no? Basadas ahí sí en esa condición del cerebro, ¿verdad? Y esa capacidad de adquirir símbolos, y de símbolos cada vez más complejos, ¿verdad? Y entre esos los símbolos culturales, que crean necesidades, ¿no? Entonces, ¿qué necesidad tuya es crear? Por ejemplo, no sé, de pronto no sé si yo sea o deba ser el ejemplo, pero si alguien en algún momento dado necesita un pantalón Nike, él necesita un símbolo, él no está pensando en satisfacer una necesidad. La necesidad de prestigio. Entonces, cuando estamos hablando de símbolos Prestigio. y de mover símbolos, ¿verdad? Prestigio. Son necesidades creadas. La necesidad de prestigio, de yo querer ser diferente, de yo tener un Nike y tú no. Exacto. Y ojo, que es muy psicológico y muy básico. Pero eso, ¿quién lo introduce? Nadie, es natural en ti.
natural del marketing. No, O sea, el proceso es natural de la estructura biológica. ¿Quién lo usa? Ahora, Exacto. que ese símbolo sea percibido a ese proceso, bueno, ahí sí un poquito de marketing. La distinción, existe la el distinción Pero proceso. es que el marketing en sí te da información. Esa es la función del marketing. bueno, eso es lo que dice el marketing, claro. No es la función del marketing, no tiene otra función. La parte del cerebro sí, que es dar información. Es dar información. Y tú al final decides si cedes o no cedes ante la información. Y al final te satisface una necesidad, que es la necesidad de prestigio. Bueno, ¿por qué decía la distinción entre objetivo y subjetivo? Porque claro, las consecuencias de no satisfacer necesidades objetivas pues son tangibles, ¿no? Pero posiblemente no satisfacer una necesidad de consumir símbolos no tenga mayor resultado en impacto. Hay personas que se matan por no conseguir esos símbolos. Claro, pero esa es una decisión voluntaria. ¿Sí me Pero entiendes? No es sí, producto o sea, de que el cuerpo colapse. Claro, o sea, estás haciendo una diferencia entre necesidad objetiva, las biológicas, y lo demás, cualquier otra necesidad. Claro, habrán algunas que son objetivas psicológicas, ¿no? Ya. Pero objetivas al fin. Ya, tú ves como algo malo que hayan necesidades que sean superfluas, digamos. Yo no he hecho un juicio de valor. No, por eso te pregunto. No, En te todo pregunto. caso, es claro la calidad de prescindible de ciertas necesidades en el seno de la cultura Pero por eso, industrial. ¿te parecen buenas o malas? Bueno, si tú me permites hacer un juicio de valor, yo pensaría que ciertos de estos comportamientos son negativos, porque da pena ver a bípedos racionales caerse a golpes en ciertas fechas del año para obtener productos, ¿no? Entonces, ahí podríamos ver un resultado que aparentemente es negativo, ¿no? Por poner un ejemplo. Me parece interesante. Pero eso es, digamos, bípedos racionales, no es algo que toda la vida hemos hecho. Caernos a golpes. Competir por algo. Pues no es lo mismo competir por algo que tú necesitas, como el alimento, que fue en la época prehistórica, Cuando no teníamos razón. ajá, por cazar y demás, a matarte por la camiseta de lujo o el último celular que que hablamos de salió y prestigio. está. Ya, pero ¿y qué es Quiero el prestigio iPhone. incluso para qué lo quieres? Y ojo que el iPhone tiene Pero necesidades bastante interesantes. te vas a morir sin el iPhone. Por ejemplo, hay esa parte Sin muy comida te específica. mueres. Hay esa parte muy específica, por ejemplo, hay personas que en su psique consideran que es su necesidad absoluta. Y cuando no la tienen, la mente empieza con las enfermedades psicosomáticas, es decir, las que actúan en la mente y eventualmente se va al cuerpo con un balazo y así. Y hay personas que, porque no han tenido esa satisfacción, se mueren. No que se matan. De que el cuerpo dice, no aguanto el dolor de este asunto, me voy a matar. Y el cuerpo se mata. ¿Y por qué antiguamente no había esos problemas? La Excelente cultura, ¿me vas a negar que la cultura ha influenciado en la psiquis de las personas? Ahí te voy a responder interesantemente, porque es posible que efectivamente la cultura haya influenciado, pero también es posible que simplemente no lo hayan documentado, porque hay bastantes cosas que no fueron documentadas. Por ejemplo, ahora, gracias a que tenemos la pólvora y esas cosas que disparan fuego y truenos, ahora tenemos, según pues, se creía, el trastorno postraumático. Pero por muchas fuentes que ahora se han descubierto, se señalan que personas, guerreros, soldados, demuestran síntomas de lo que ahora llamamos estrés postraumático. Y hubo una gran parte del tiempo desde que existe la psicología tal y como la conocemos, normalizada y cientificada, en el que decían, no, el estrés postraumático es actual porque tenemos esas máquinas que disparan fuego y trueno. Y ahí está el documento. Por ejemplo, en ese caso también de qué tan necesario, por ejemplo, es el iPhone y por qué nos podemos matar por el iPhone. Antes un pan era algo wow, o sea, solamente la gente con plata comía pan. Y la gente podía llegar a matarse por un pan. Es más, si tú te robabas un pan, te cortaban una mano. Pero es que el pan incluso cumple con la función de alimento. No, pero tú puedes alimentarte cualquier otra cosa. ¿Por qué robar En un esa pan? época- Él está diciendo que además de alimento era un símbolo de estatus. Claro. El vino. Los reyes no más tomaban vino. Claro, sí. Los caballos. El reino por el caballo. Entonces,
¿Por qué toco todo este Sí, punto? pero Porque ahí el punto no era eso. Yo sé. Ahí sí era, él necesitaba de urgencia el caballo. Yo que eso quería tocar porque hay cosas que no son necesidades actualmente, pero eventualmente Incluso puede de llegar un a ser momento a otro necesidad. pueden Exacto. cambiar, eso es Como verdad. el caballo de Macbeth. Macbeth no Hamlet, Macbeth. Sí, sí. Entonces, la percepción de la necesidad es bastante vulnerable, o sea, no podemos tomarnos la libertad de asumir que una persona necesita tal cosa, o incluso nosotros mismos necesitamos de verdad, como ustedes decían, el pantalón o el iPhone. Puede ser muy... no encuentro la palabra. Pero volviendo al caso Dinámico, yo diría. No, puede ser confuso. No, Es nebuloso. O sea, pero bueno, si nosotros tenemos ese problema, peor el Estado. Yo nada más quería traer mi teléfono celular, Yo que es AAA. Es antirrobo, antienvidia y antiestrés. eso fue. Para decir Se la mano. que según yo, que soy la propietaria de esta hermosura que me comunica con el mundo exterior, no estoy desprestigiada. Pero eso es porque su psiquis se lo permite. Dios bendito. O sea, yo voy a darle una dirección un poco nueva al tema de las necesidades. O sea, el asunto de que considerar las necesidades como infinitas es bastante conveniente. No sé si real. Termina siendo una proclama casi que fideísta como la que se nos acusa por parte del ateísmo a los creyentes, donde, bueno, tenemos en la libertad de practicar la creencia de que las necesidades son infinitas, pero en todo caso yo creo que están muy arraigadas a una estructura neurológica clara que bueno, la capacidad de simbolizar el ser humano, que es natural, nos puede hacer vivir la percepción, pero que en todo caso, al menos desde mi punto de vista, están enraizadas en una condición objetiva, biológica, real, tangible, mesurable. El proceso es real, tangible, mesurable. Claro. El proceso está. La finalidad o la entrada del proceso es debatible y muy posiblemente sea maleable en la estructura humana, porque tenemos la estructura de Maslow, de las necesidades. También, además de esas estructuras, también tenemos otras que usamos mucho en la empresarial, la necesidad de tener poder y dominar y tener influencia sobre otras personas, la necesidad de pertenecer ante una visión empresarial y así. Entonces, Por ejemplo, en la película American Psycho, ¿no? Christian Bale sí, sí. tenía necesidad de matar prostitutas, de acostarse y matar prostitutas, y tenía necesidad también de matar mendigos, ¿no? Entonces yo imagino que cuando estás podrido en plata, estás recontra aburrido, ¿no? Entonces es lógico que surgen un montón de necesidades para calmar eso. Entonces, contrario a lo que se piensa, la gente que está con bastante disponibilidad de recursos está más aburrida que el resto. Sí, eso. Realmente muchos psicólogos sí dicen de que la persona que se ve realizada, entre comillas, es más propensa a eso, a sentirse vacía a pesar de que está realizada. Es como si, de lo que he hablado con algunos amigos psicólogos, es como si el ser humano tuviera la necesidad de tener una meta, justamente para evitar ese aburrimiento, ese sentido. Incluso siempre se me viene con este tema el poema de Reír llorando de Juan de Dios Pesa, en la que habla de un actor que hacía reír a muchas personas, pero esta persona, a pesar de que se mostraba alegre, se sentía vacía, y mientras el médico que lo necesitaba le preguntaba, viajas, viajo, eres rico, soy rico. Entonces era una persona que tenía todo. Aparentemente tal vez no tenía una meta, un propósito. Y como bien mencionas en el caso de esa película, vemos de que mucha gente millonaria o sucumbe a deseos asesinos o a deseos carnales, justamente para evitar el tedio. Entonces parece que sí, el ser humano tiene una necesidad de tener metas o de alcanzar siempre algo. Más bien cuando se realiza todo, comienza ese tedio que desemboca en unas pasiones desenfrenadas realmente muchas veces. si nos damos cuenta, tan solo el debate de qué es una necesidad es inmenso. Como para un día entero. Y lo que me gustó de Katiuska fue que dijo, si es para nosotros muy difícil, incluso para ti como persona, como individuo, determinar qué necesitas o qué no necesitas, ¿cómo tú
Si no soy tú, ¿cómo yo voy a poder saber lo que tú necesitas? O sea, a veces es difícil para uno mismo determinar qué es lo que necesita. O sea, para mí va a ser, si no el 10 veces más difícil, casi imposible, saber lo que tú necesitas. Entonces, sabemos que, al menos es una tendencia natural, tratar de satisfacer tus necesidades. Cuando hay un ente, que es lo que también menciona el libro, que puede distorsionar este proceso en el que tú buscas tu necesidad, es más difícil que puedas sentirte rico o ser rico en términos económicos. Entonces, eso está documentado en esta sección. Por ejemplo, habla de cómo en Grecia comenzó a haber un alto gasto público, pero era un gasto público que ni siquiera venía de impuestos. O sea, la gente sencillamente sentía que el dinero poco más y le llovía. Entonces, ¿de qué se debía esto? Venía el Estado y lo que pasaba era endeudándose. Se endeudaba, inyectaba dinero, y obvio siempre hay alguien que se hace rico cuando el Estado inyecta dinero. Y entonces esto de aquí comenzó a ser un gasto público que se tradujo en impuestos futuros y en una insostenibilidad del Estado, que fue lo que vimos hace poco, que fue la crisis de Grecia. Entonces, y era un asunto de que el Estado metía dinero y ni siquiera la gente pagaba, digamos, en impuestos. O sea, ni siquiera había ese pago por los servicios gratuitos que estás recibiendo. Entonces, esto creó una distorsión completa, porque sencillamente sentías que el dinero caía del cielo y podías utilizarlo como tú quieras. Y al final del día, Grecia terminó más pobre de lo que lo fue alguna vez. Y entró en la crisis de Grecia que vimos hace unos cuantos años, creo que 4 o 5. Entonces, esto es producto de esa distorsión de que no se le permite a las personas poder satisfacer sus necesidades. Y aquí es donde también quisiera entrar en el tema de productividad. A mí me llama mucho la atención en este proceso de creación de riqueza. ¿Por qué? Como yo lo veo, desde principios, incluso de que hay vida, la vida ha buscado ser más productiva para cumplir con sus necesidades más básicas, que es sobrevivir y reproducirse. Tenemos desde la primera célula que se alimentaba de CO2, que luchaba contra las que hacían oxígeno, y después las de oxígeno ganaron y las que hacían CO2 se las comieron y crearon una endosimbiosis, y de ahí comenzaron a transformar el planeta, luego se alinearon, comenzaron a hacer algas, y todo esto comenzó a hacerse una continua alianza entre células, hasta que se comenzó a hacer más y más y más complejo, hasta que llegamos a nuestros días, y nosotros como seres humanos comenzamos a inventarnos otras herramientas para ser más productivos. Por ejemplo, las herramientas propiamente dichas, las armas para cazar, las alianzas que hacíamos entre humanos, porque entre uno solito no podía matar un mamut, así que teníamos que aliarnos entre algunos para poder matarlo y poder comer. Posteriormente, la educación para evitar cometer errores pasados, que era en principio una de las razones de la educación. Te enseñaba a hacer una buena arma para que no estés perdiendo el tiempo con una piedra. Entonces, y todos estos procesos nos van llevando cada vez a ser más productivos, y mientras más productivos nos hemos vuelto, más necesidades hemos tenido satisfechas. Y así, de esa manera, en ese continuo intercambio de conocimientos, productos, servicios, creación de necesidades, hemos llegado hasta donde estamos ahorita. Esa es la parte que plantea el libro en esa pregunta, solamente que lo hace en palabras muy cortas, hablando de intercambios entre personas. Porque al final del día son esos intercambios entre todos nosotros, libres y voluntarios, los que nos hacen más ricos. Hace un ratito, lo que Brian, tú mencionaste, de que podrían haber intercambios negativos, y podrían haberlos cuando son más que todo por la fuerza. Es decir, tú obtienes algo que le quitaron a alguien más. Por ejemplo, si yo te robo un teléfono, tú te vas a sentir más pobre de lo que eras y yo me voy a sentir más rico de lo que eras.
Entonces ahí hay un desbalance en esa relación de intercambio, en realidad es que te estoy quitando algo, versus la relación de intercambio que existe en una compraventa libre. Es decir, si tú te vas a comprar una Coca-Cola, te la compras porque no te hace sentir pobre comprarte la Coca-Cola, sino porque de alguna manera te hace sentir bien comprarte la Coca-Cola. Si no, no lo hicieras. Coca-Cola te da felicidad. Entonces, si no, no lo hicieras. Eso pasa en un mercado donde las transacciones son libres y voluntarias. Tú vas a intercambiar algo porque te vas a sentir mejor obteniéndolo que no obteniéndolo. Entonces, si todos hacemos esos intercambios, al final del día, todos seremos más ricos. Pero ahí un momentito, porque estás viendo una parte muy importante. Cuando dices, sí, intercambio voluntario, existe la posibilidad de que sea mucho más rentable o que sea rentable. Pero los estafadores te venden la apariencia de valor por valor. Y tú podrías sentirte más rico hasta que el agua fría te llega y no eres más rico, eres más pobre porque te estafaron. O incluso sí, porque en el mercado libre, digamos, hay personas que contratan servicios para conseguir ciertos resultados y tienen previsto que tengan una rentabilidad o una inversión de tanto. Muchas veces no es el paso, no es lo que pasa. La gente paga 500 para esperar ganar 1000, pero ha ganado 450. Ha perdido en todo ese proceso. Entonces hay que ver que sí es verdad que es posible que una interacción, un intercambio voluntario puede ser que dé un resultado mayor favorable al resultado a la fuerza. Pero es una posibilidad. También existe la posibilidad de que no pase eso. Pero en sí, me gusta el ejemplo, y en sí es que todo tiende a ser una especulación. Hoy nos levantamos porque especulamos que vamos a terminar vivos el resto del día. Entonces todo lo que compramos es porque a priori, tienes mucha razón, creemos que nos va a ir mejor obteniéndolo. Nos podría ir peor. No puede ser. Sí, unos asuntos que me gusta conversar contigo, debatir y todo. Dile que lo esperas volver a ver. Sí, espero volver a ver. Toma, es objetiva. Chao, mi corazón. Hasta pronto. Sí, eso. Permíteme mi iPhone, por favor. Chao, muchachos. Cuídense mucho. Cuídense. Papá espera. Papá espera. Entonces, Azúcar. ¿Sabe qué se llama azúcar? ¿quién se llama? Te iba a Se llama azúcar. azúcar. Te dije que tenían que presentarse los nombres. ¡Ay! No, hay que hacer un break de verdad. No sé. Sí. Bueno, preséntense. Sus nombres, que estudian. Estamos en equidad. Ok. Ya, tú estás hablando, tomaste la palabra. Bueno, yo soy la más chiquitita del grupo, Grace Sánchez, la más jovencita. A ver. Ok, listo. Mi nombre es Samuel Tunis Peñafiel. Ya cumplí 20. Primer semestre de Administración de Empresas y siempre me ha gustado la lectura, la investigación. Entonces siempre estaba tratando de buscar un espacio donde poder leer. Manuel Quiñones, estudio Derecho, los últimos años, 29. Me gusta. Mi nombre es Azúcar Santo y bueno, la verdad es la primera vez que me uno a estos grupos y es también una de las primeras veces que abordo este tipo de temas porque siempre me he enfocado en otros. Así que disculparán que no es para nada participado. No, no te preocupes. Asidua, ella siempre viene a la Pino Rubira y le encanta cuando hay cineforo, me vio leer, hice una publicación y se interesó desde la semana anterior. Una sola vez le comenté y me dijo, anóteme por favor, yo ese día me voy a quedar hasta esa hora, yo soy de nuevo. Sí, es que me interesa y yo quiero escucharlo. Me llamo Katiuska y a mí siempre me han gustado estos temas. Aunque aquí es muy difícil encontrar personas que se debatan, porque hay personas que les gustan leer, pero no siempre son este tipo de libros, sino otro tipo de temas. Entonces, no, yo sí he leído, o sea, yo estudio computación, nada que ver con temas sociales, pero me llama mucho la atención por los problemas que pasa en el país.
respeta. Y sí, me gusta. No sé, me da mucha alegría. No te conocen, Emilio. Ah, cierto. A veces se me olvida. ¿Me permite un momentito? Sí, sí. Es profesora de sociología. Ah, ya. Lucy. Bueno, ella ya me conoce, así que lo sigo. Mucho gusto con todos. Mi nombre es Carlos Mayarino, abogado, 25 años todavía, graduado en la Católica. Acudo a las reuniones de Estudiantes por la Libertad ya desde el mes de noviembre, a partir de un foro que se organizó. Incluso tuve la oportunidad de co-organizar un evento hace poco sobre el feminismo. Fue bastante bueno. Y comencé a unirme más que nada porque como persona siempre he tenido algunas ideas de libertad. Tal vez no tanto en el plano económico, más bien a nivel personal, una vez graduado, quise reforzar las cosas que me faltaban. Pero sí a nivel de derechos individuales, libertad de mercado, un Estado que no nos controle tanto. Entonces cuando comencé a escuchar de Estudiantes por la Libertad me sentí bastante identificado y también soy una persona que le gusta debatir, conversar, discutir hasta cierto punto y es verdad, muchas veces no hay con quién conversar de algunos temas. Entonces realmente, aunque Leonard es el que debe darle la bienvenida, me alegra de que estén aquí, de ver rostros nuevos, con cada vez ideas diferentes. Porque lo bueno de Estudiantes por Libertad que yo me he dado cuenta es que nadie es que piensa lo mismo que el otro. Entonces realmente hay a veces criterios que se enfrentan, pero en una manera de respeto, debate, a veces jocosa, dependiendo ya de la confianza. Así que realmente espero verlos a todos de nuevo. Especialmente porque 2019 va a ser un año bastante activo. Eso Tenemos espero, bastantes propuestas. Ahora, hablamos del asunto de la riqueza y por qué también es importante hablar sobre cómo los intercambios crean esta riqueza. En sí, porque es una de las razones por las cuales, algo que todos nosotros queremos de cierta manera, es que todo el mundo se sienta rico y que abandone la pobreza extrema, porque el estado de bienestar, si bien hoy en día puede tener un rol, no es necesario que lo tenga siempre. Entonces, ¿cómo podemos evitar que exista este rol? Es haciendo que todo el mundo tenga la capacidad suficiente de poder satisfacer sus necesidades, que pueda acceder a estudios, que pueda acceder a la salud, pero que pueda ser capaz de adquirirlo por sus propios medios. Porque, eso también lo podemos ver en el libro, en esta sección, el libro habla de muchas veces cómo el estado de bienestar incluso destruyó el concepto de familia. Al momento en el que el Estado era el ente que se encargaba de, por ejemplo, por qué los papás tenían muchos hijos. Hay muchos sociólogos que dicen que era porque eventualmente al menos uno te ayudaría en la vejez. Cosas así cada vez son menos frecuentes desde que comenzó a aparecer el estado de bienestar, acorde a lo que dice el libro. Hay estudios también que dicen que, por ejemplo, antes del estado de bienestar, hicieron un estudio entre las familias negras y dijeron que en Estados Unidos, antes del estado de bienestar, aunque el hombre era mujeriego, se hacía más cargo de la familia versus después del estado de bienestar. Después del estado de bienestar, cuando comenzó a aparecer el estado de bienestar, los hombres abandonaban más a las mujeres con hijos que antes del estado de bienestar. Entonces, Eso, ¿tú dónde lo sacaste? aquí está. Ahí no. Sí. Por la parte final de clase. Más bien, yo tengo una Está duda. finalizando ¿En qué etapa, y en qué país o en qué región considera él se implementó el estado de bienestar? El estado de bienestar básicamente está en todo el mundo. Empezó en Alemania, según el libro. No, claro, sí, empezó en Alemania. Pero, por ejemplo, basada en las estadísticas sobre... Hay un punto de partida. Comienzan Claro, los padres a empieza en abandonar... y ahí ya comienzan ellos, creo que me parece que le ¿o ponen... ¿En qué país comenzaron los padres a abandonar su hogar?
En 1983, en cambio, el 41.9% de las familias afroamericanas no contaban con la presencia del esposo. En la 138. Pero eso lleva más de la sección 2. Sí, en la sección 2 está casi al final. Porque ellos hacen este análisis porque le metían la culpa a la esclavitud de que los hombres se comportaran de esa forma. Entonces ellos dicen que la esclavitud no tiene nada que ver porque este análisis lo hacen en el siglo XX, antes del siglo XX y después del siglo XX, y ven el cambio que hubo. Y en este siglo fue donde se implanta el estado de bienestar. Dicen que requieren mucho más estudios, pero por ejemplo aquí hay un ejemplo de lo que parece que más ha influido en ese cambio de la estructura familiar. El estado de bienestar siempre es público. No, y eso también está en el libro. Bueno, no, solo el libro Eso está en la 110, por ahí, en el inicio, Socorro Mutuo para el Bienestar de la Sociedad, el caso de las sociedades fraternales estadounidenses. Sí, porque en Estados Unidos Ellos, sería, ajá. Pero si no lo era un defines, estado. pero si defines el estado de bienestar como política pública, sí se entiende que solamente el Estado lo va a dar. Y de hecho, Es el que- libro habla de ese defecto. Es que por eso, es que el estado de bienestar tiene estado. El estado es ese grupo de personas que pueden usar la fuerza contra otro grupo de personas. Eso es el estado. Entonces, el estado de bienestar es a la fuerza. Ahora, el mecanismo de estado de bienestar, que fue de hecho copiado por las instituciones privadas que ya existían, pero esta vez ellos lo hicieron y lo impusieron a todo un país un mismo modelo. Antes lo que habían eran distintos modelos de socorro mutuo, que se les decía. Es decir, organizaciones privadas de personas que se reunían y implementaban mecanismos de socorro. Y se llama mutuo porque eran todos miembros de una misma organización. Entonces, existían estos mecanismos en lo privado. O sea, había gente, así como que nosotros ahorita en el club decimos, bueno, a partir de ahora vamos a poner $1 cada vez que nos encontremos. Solamente, y este fondo vamos a utilizarlo en caso de que alguno se quede sin empleo. Entonces, en el caso de que alguno se quede sin empleo, le apoyamos ahí con el ahorro que hemos creado del club. Entonces, eso es, así funcionaba entre ellos. Entonces, ¿qué tenían allí, entre otras cosas? Por ejemplo, promoción de valores. Digamos que implementamos el club y decimos, bueno, aquí solamente va a hacerse beneficiario de este fondo aquel que el día que tuvo el accidente o el día que se quedó sin trabajo haya asistido al 90% de eventos del club de lectura y que haya leído todos los libros. Entonces, si cumple con esas características, puede ser merecedor del fondo en el caso de que tenga alguna calamidad que lo deje sin trabajo. Entonces, ellos tenían otros valores, por ejemplo, decían que no sea infiel, que vaya a misa, cosas así. Entonces, y cada quien decidía a qué club pertenecer. Y ese club que él pertenecía, pues iba a ver por él en el caso de que tuviera alguna calamidad. Así funcionaba en lo privado. Entonces tienes estas, y por ejemplo, te decían, no puedes dejar a tu esposa. Eran parte de las normas que podían tener. Entonces todas estas cosas promovían cierto grupo de valores. Y como tenías varios compitiendo, pues también tenías sistemas de valores distintos compitiendo. Y al final del día, si hubiera seguido eso, hubiéramos tenido, no sé, alguna sociedad súper exitosa con cierto grupo de valores que estuviera gobernando una gran cantidad de personas. Entonces, son cosas que hemos perdido, por ejemplo. Esta competencia de valores entre organizaciones privadas. ¿Qué ha traído? Pues que bueno, cada vez estemos más, y que también lo menciona el libro, más atomizados de cierta manera. Es decir, hemos perdido ese sentimiento de sociedad, de comunidad. Cada quien está por su lado y cada quien vive así como que en su pequeño mundo. Y ellos mencionan como algo malo porque has perdido ese deseo de ayudar a tu prójimo, por ejemplo. De pertenecer más a una familia que no es tu familia, sino que es la familia a la que tú elegiste, digámoslo así. Has perdido una gran familia y ahora cada vez somos más tribales, se podría decir. Entonces, esta distorsión que se ha creado en el libro
libro consideran que se han perdido más de lo que se podría haber ganado. Al final nos lleva a lo mismo, o sea, el estado de bienestar es como tú dices, son esos grupos que antes, bueno, antes tenían sus propios valores, pero ahora como es un estado que es todo el país, son unos valores universales, como por ejemplo esto de la educación sexual que metieron a las niñas que tienen. Por ejemplo. O sea, quieren inculcarnos que todos tengamos esos valores, porque antes eran valores más conservadores. Entonces, al final, son todos, o sea, no todos pensamos iguales y es como que buscamos volvernos a reagrupar, eso es lo que estoy entendiendo yo, o sea, o no, lo contrario. Como ahorita estamos buscando reagrupar. Sí, porque o sea, nos imponen un valor y quizás tú no estás de acuerdo, entonces no, yo voy por otro lado y voy a buscar donde encontrar lo que a mí sí me satisfaga. Mira, aquí por ejemplo dice en la 105, en una sociedad libre y en un campo libre la solución es diferente. Individuos disconformes con nuevas ideas pueden crear una nueva institución que cubra sus necesidades. Digamos, en el asunto de educación. Hay esa pelea que, por cierto, voy a aprovechar y hacer la cuña publicitaria. El miércoles vamos a estar hablando en el Hotel Castel sobre paz, amor y libertad y cómo en libertad podemos conseguir más paz y voy a hablar también un poquito del amor en libertad. Entonces, ahorita, trayendo el tema del estado de bienestar, la competencia de sistemas, de valores, de principios y cómo pudieron haber perjudicado esa pequeña guerra, si podemos decir, lo que existe hoy en día entre conservadores y progresistas en el tema, por ejemplo, de ¿incluimos ideología de género o no incluimos ideología de género? ¿Es bueno incluirla o no es bueno incluirla? Ahora lo he escuchado a algunos cuantos políticos decir, no, es que falta civismo en los colegios, falta filosofía en los colegios, falta ética en los colegios, falta, no sé, muchas cosas que a cada uno se le podría ocurrir. Para mí, por ejemplo, faltan más que les enseñen realmente a hacer algo y no solamente andar usando la calculadora, no sé. Cada quien podría considerar las materias, porque en nuestra mente a lo mejor tenemos planificada la malla curricular perfecta para nuestros hijos, pero al final del día eso no es posible aquí, porque lo que está pasando entre los conservadores y progresistas es que vamos a ver a quién escucha el Estado, y a quien lo escuche y haga mejor presión social va a ganar y se va a imponer y se acabó. Hasta que venga uno lo que diga, bueno, a lo mejor a mí no me importa que ustedes lo que ustedes digan, y se va aquí a poner lo que yo fui, porque yo fui elegido por el pueblo, yo represento al pueblo y yo puedo poner lo que a mí me dé la gana, como también ya hemos escuchado en discursos anteriores. Entonces, y tenemos esta pelea de los progresistas haciendo marchas cada vez y cuando, los conservadores haciendo marchas cada vez y cuando, y creando un conflicto y un roce social que no sabemos bien en qué va a terminar o cómo va a terminar. Versus si cada uno, como dice en esta parte del libro, pudiera ponerse su propia escuela, su propio colegio, y diga, bueno, este va a ser el colegio progresista de lo que sea, y este va a ser el colegio católico, conservador, romano, apostólico, y pues que venga el que quiera. Y de esa manera, bueno, incluso, es algo que también muchas veces se ha perdido en nuestra sociedad, que es la cultura de debate. Se han organizado debates en Guayaquil, se han organizado debates en Quito de los candidatos, y dicen, bueno, yo no voy. Y lo pueden decir tan fresco porque a la gente no le importa que no debatan, cuando debería ser muy importante que debatan para, uno, primero contrastar sus propuestas y poder saber si realmente son o no la mejor opción. Pero aquí, como no tenemos esa cultura de debate y para nosotros no es importante el debate, nos da igual, e igual va a ganar el que sea más famoso, el que se vea más bonito, lo que sea. Entonces, si hubiera el colegio católico apostólico romano, el colegio progresista, el colegio marxista, el colegio liberal, el colegio anarcocapitalista, el colegio anarcocomunista, el colegio criptoanarquista, vinieran y se juntaran todos aquí en esta sala, habría un debate tremendo. A lo mejor ninguno se convence al otro, pero alguien escuchará y dirá, oye, qué bacán lo que está diciendo ese man de allá, así que me voy a unir a ese man de allá, yo me voy a unir a este man de acá, me parece que tiene más sentido, y de esa manera pones a los sistemas a competir, porque digamos, viene el colegio católico así a ultranza, se pone ahí su colegio.
Y viene el otro, el colegio progresista, también se pone allá, par de radicales. Entonces viene uno y se pone algo así como que, mira, yo creo que voy a coger esto del catolicismo, esto del progresismo, voy a hacer mi mix, lo mezclo y voy a ponerme aquí mi cosa bien chévere. Estos manes les va a gustar, no sé, la ideología de género, pero van a ser castos en su vida. Entonces yo voy a implantarme ese colegio. Al final del día, quién sabe, y a lo mejor a la gente le comienza a gustar mi modelo y le quito estudiantes de este man, le quito estudiantes de este otro man, y de repente esos manes comienzan a perder clientela, y yo comienzo a crecer en mi clientela, ya tengo un colegio aquí, me pongo el otro más allá, porque tengo una idea más pragmática del mundo, y al final del día la gente más crecerá mi conjunto de valores. Y hemos crecido a través del debate, porque yo a lo mejor en un debate escuché y digo, no, pero este man como que no me convence eso que ha dicho, pero tiene razón en esto, ese man de allá no me convence, pero a lo mejor tiene razón en esto, y creo mi propio sistema y principios y esto, que al final del día lo mejor podría agradarle a mucha gente. Y en medio del debate de estas ideas, en medio del debate de estos modelos, probablemente hemos encontrado la solución a un conflicto tan grande que está ocurriendo hoy en día en el país. A lo mejor, si hubiésemos tenido esta capacidad de poder poner nuestras propias instituciones con nuestro propio grupo de valores, quién sabe, ya nunca lo sabremos, pero muy probablemente pudiéramos haber superado muchos debates que hoy en día estamos teniendo. Entonces son cosas que, por ejemplo, lo que menciona el libro son pérdidas que hemos tenido por este sistema, este grupo de ideas que se ha implementado en toda la sociedad. Bueno, como ya son las 8, creo que podemos darlo por terminado. Pueden leerse las primeras secciones en 15 días. Sí, sí. es tuyo. ¡Es tuyo! Pensé que era prestado. No. Entonces, en 15 días podemos volvernos a ver y ya hablaríamos de las dos últimas secciones, que me parece que son más cortas que las dos primeras. Y quien quiera ponerse al día con las dos primeras y quisiera debatir algo en la siguiente sesión, pues bienvenido. Y el próximo miércoles en el café. Y el miércoles 20 vamos a estar hablando de paz, amor y libertad, ya que es el mes del amor y la amistad y todas esas cosas que nos gustan. ¿Ah? A mí me pasa que me lo por correo. ¿Qué cosa? Ya. No, ya nos van a agregar el grupo y ahí les pasamos A la ver, dirección. definamos la fecha para terminar el análisis. 27. Sería 27 de febrero. Ajá. ¿Y el día cae? Sí. ¿Y el de allá? Este aquí es un conversatorio, ¿no? Igual se les va a Déjame Pero encender no, la no, aire. Pero acá no, uno se sí. la inscribe, se la inscribe por correo. Es que 27 cambia, no Aunque se sea puede media hacer un hora. jueves. Creo que está 27 o 28, ¿no? No, el no. viernes primero, pues. Sí, ¿Vienes primero? cuando se ajuste, aunque toque, no sé. ¿Viernes primero o miércoles 27? Ah, bueno, sí. ¿Te parece? Viernes, ¿Sí, una sí, vez sí. los invito a un O sea, yo after el en miércoles cualquier bar los del- acompaño telepáticamente. Pero el jueves, Ya, pues si es viernes primero se podría. Cuando existe Ya. la apertura. Primero, sí. Ah, viernes primero más. Viernes, Sí, igual le preguntamos porque De marzo. a lo mejor hay algún otro evento. estamos en examen y yo tengo examen No, sábado. pues. ¡Sábado! déjale el miércoles, sí, déjale el sí, miércoles. sí. Yo igual me escapo. ¿Y el jueves? Sería, mira, no sé Jueves, ustedes, jueves no. pero sería más factible en mi Si caso puedes el jueves, miércoles. Michelle. No, Sí, después pero de que ellos no no pueden, entonces no es jueves. No puede. ¿Cómo que no puede? El 28. Eres libre de decidir que Muchachos, antes que se vayan, es solo una cosita. Muchas gracias por asistir. Y les vamos a dar como que una flor por detalle el día de San Valentín. Todos, hombres y mujeres. Entonces, esperábamos más personas, pero bueno. Igual se les agradece mucho que estén aquí. Y esperamos luego. Tu primera raza. Y después es una licenciatura. Hablando del machismo, feminismo y todas esas cosas que vas a hablar. Es verdad, todo fuerte. Mujer empoderada, le da Sí, voy a hacer Dark una Matter aprende, Dark Matter. No, sí, me la paso. Esa es una mujer empoderada que le regala rosas a los hombres que quieren. Aprende. Ya, y de ahí al que le caiga el guante que se lo exale.
A ver, entonces quedamos en 20 cartas 27. y de ahí el 27 acá. 27 o el viernes primero, no sé. Igual a todos se les comunica por Es que correo. no, pues,